Buenas tardes con todos, ¿cómo están? Voy a colocar la clase del día de hoy. Vamos a ver biología, ¿no? El viernes recuerden que siempre tomamos biología, ¿no? Listo, empecemos. La anterior semana, no sé si tal vez ya hicieron los deberes, seguirán entregando los deberes. No tengo de todos los deberes, pero sigan entregando los deberes. No importa cómo menciono que entreguen tarde, pero obviamente siempre les recomiendo entregar a tiempo los deberes, ¿no? Listo. A ver, mencionamos. Nos quedamos en los tejidos conductores. Mencionaba que los tejidos conductores eran los tejidos que se ocupan de la función de transporte de la savia, ¿no? Recuerden también que decía que pueden ser de dos tipos. En este caso pueden ser el xilema o el floema. Recuerden que al xilema le llamábamos leño y al floema le llamábamos liber. Recuerden también que decía que el xilema transporta savia bruta en sentido ascendente. ¿Qué era esto de sentido ascendente? Pues desde la raíz hasta las hojas. Y en cambio, em, el floema o liber, nosotros decíamos que transportaba la savia elaborada, que resulta de la fotosíntesis, tanto en sentido ascendente como descendente. También decía yo que mencionaba también que en cuanto al xilema o leño, decíamos que procede de la división y especialización de las células del cambio, lo que en este caso proliferan hacia la parte inferior de la planta. También decíamos que en cambio en el floema Oliver procede de la especialización de las células del cambio, pero que se dividen hacia el exterior. Recuerden que unas son hasta el interior y otras hacia el exterior. Listo, hasta ahí nos quedamos, ¿no? En los tejidos conductores. Ahora vamos a ver, déjenme, ya. Hoy vamos a ver los tejidos en cambio protectores. Recuerden que estamos hablando de las plantitas, ¿no? Vamos ahora a hablar de los tejidos protectores. Mis tejidos protectores recubren la planta, protegiéndola, obviamente de ahí el nombre de tejidos protectores. Recubren, perdón, nuestras plantitas, protegiéndolas de la acción de agentes externos y evitando la pérdida de agua. Las características de sus células varían según el tipo de tejido protector del que se trate. Recuerden. En este caso, los tejidos protectores recubren la plantita, protegiéndola de la acción de agentes externos y evitando la pérdida de agua. Recuerden que las características de sus células varían según el tipo de tejido protector del que se trate. Dicho esto, tenemos dos tipos de tejidos protectores. Tenemos el tejido epidérmico y tenemos el tejido suberoso o suber. Dentro de mi tejido epidérmico, yo tengo algunas modificaciones en la cutícula y en los pelos o tricomas. De ahí, en este caso, tengo mi otro tipo de tejido que es el tejido suberoso o suber. Tengo dos tipos. Los tejidos epidérmicos y, como menciono, los tejidos suberosos o suber. Dentro de mis tejidos epidérmicos, tengo yo que existen algunas modificaciones en la cutícula y en las tricomas. Listo, vamos a hablar ahora sobre mi tejido epidérmico. Recuerden que estamos hablando de los tejidos protectores.
En este caso, ¿qué querían decir los tejidos protectores? Que recubren a la plantita protegiéndola de la acción de agentes externos y evitando la pérdida de agua. Recuerden también que mencionaba que las características de estas células varían según el tipo de tejido protector del que se trate. Dicho esto, tenemos dos tipos de tejido protector, el epidérmico y tenemos el tejido suberoso o suber. El epidérmico, en este caso, forma la epidermis y está constituido por una sola capa de células vivas sin clorofilas, adosadas en este caso unas a otras. La epidermis se encuentra perforada generalmente por unos orificios llamados estomas. Miren, colocado aquí está mi fotito en las cuales tengo mis estomas. Repito, la epidermis se encuentra perforada generalmente por unos orificios llamados estomas, que tienen en este caso capacidad para regular su grado de apertura según las condiciones ambientales. Miren, mis estomas, como menciono, tienen la capacidad para regular su grado de apertura según las condiciones ambientales. Y este tejido, obviamente, como tiene la capacidad de regularse, puede presentar algunas modificaciones. Estas modificaciones suceden en la cutícula y en los pelos o tricomas. Las modificaciones, repito, suceden en la cutícula y en los pelos o tricomas. En la cutícula, en este caso, es una capa formada por sustancias cereas, principalmente cutina, que impregna la pared de las células que están en contacto con la atmósfera. Repito, en este caso, la epidermis se encuentra perforada generalmente por orificios llamados estomas. Mis estomas tienen la capacidad para regular su grado de apertura, y esto según las condiciones ambientales. Este tejido, como menciono, puede presentar algunas modificaciones. Estas modificaciones se pueden presentar en la cutícula y en los pelos o tricomas. Mi cutícula es una capa formada por sustancias serias, principalmente sustancias llamadas cutina, que en este caso impregnan la pared de las células que están en contacto con la atmósfera. Impregnan de esta cutina, ¿no? En cambio, los pelos o triconas son prolongaciones de la epidermis formadas por una o varias células. Los pelos o tricomas son prolongaciones de la epidermis formadas por una o varias células. Pueden ser absorbentes, como los de las raíces secretoras. Por ejemplo, pueden en este caso ser sustancias urticantes como las hojas y tallos. Esto en cuanto a los pelos o triconos, que miren, tenemos aquí. Aquí tengo yo mi cutícula y aquí tengo yo mis triconas. Miren, como menciono, las triconas, pelos o triconas son prolongaciones de la epidermis. Aquí tengo yo mi epidermis y miren, aquí tengo yo mi tricoma, que es como menciono, prolongaciones de la epidermis. Miren, aquí está mi tricoma, ¿no? Recuerden que, como menciono, son prolongaciones de la epidermis y son formadas por una o varias células. Recuerden que pueden ser absorbentes como los de las raíces o secretores, por ejemplo, sustancias urticantes como las de las hojas y de los tallos, ¿no? Miren, aquí tengo yo mi, mis tricomas, ¿no? Listo. Hemos hablado de un tipo de tejido que es el epidérmico. Ahora vamos a hablar del siguiente tipo de tejido que es el suberoso o suber. Mi tejido suberoso o suber se origina a partir de la especialización de las células del felógeno
y sustituye a la epidermis para reforzar las partes de la planta que crecen en grosor. El suber presenta unos orificios denominados lenticelas, por donde en este caso los tejidos adyacentes intercambian gases. Recuerde, mi tejido suberoso o suber se origina a partir de la especialización de las células del felógeno y sustituye así a la epidermis para reformar las partes de la planta que crecen en grosor. La pared de las células, recuerden que está impregnada de suberina. Esta suberina es de naturaleza lipídica y como está impregnada en suberina, pues es totalmente impermeable. Como es impermeable, este aislamiento hace que sean, en este caso, células muertas, ¿no? El suber presenta unos orificios denominados lenticelas, por donde los tejidos adyacentes, en este caso, intercambian gases. Recuerde, hemos revisado en este caso dos tejidos protectores. ¿Quién me dice el nombre de los tejidos protectores que hemos revisado? El tejido suberoso o Muy bien, el tejido suberoso suber. ¿Y cuál es el otro tejido que revisamos? Eran dos, ¿no? los tejidos conductores. Los tejidos conductores y ahora vemos los tejidos protectores. En mis tejidos protectores tengo yo dos tipos. Muy bien, Alexis nos mencionaba el tejido suberoso, suber, pero también tenemos a nuestro tejido epidérmico. Recuerden que el tejido epidérmico y el tejido suberoso, suber, son mis dos tipos de tejidos protectores. Espérame un ratito. Ya, listo. Recuerden, entonces hablamos de los tejidos protectores. Tenemos dos tipos de tejidos, el epidérmico y el tejido suberoso o suber. Recuerden que el epidérmico, en este caso, forma la epidermis, obviamente como su nombre mismo lo dice, y está constituido por una sola capa de células vivas. Esta capa de células no tienen clorofila, perdón, y están adosadas unas a otras. ¿Qué quiere decir adosadas? Pues que están unidas unas a otras. Recuerden que la epidermis se encuentra perforada generalmente por unos orificios llamados estomas. Mis estomas tienen la capacidad de regular su grado de apertura. Recuerden que como mis estomas tienen esta capacidad, pues em, pueden presentar algunas modificaciones, como modificaciones en la cutícula y en los pelos o tricomas. Listo. Esto en cuanto al epidérmico. Recuerden que nuestras estomas tienen la capacidad de regular su grado de apertura según las condiciones ambientales. Listo. Vamos a hablar de nuestro segundo tejido, que es el tejido suberoso o suber. Este tejido se origina a partir de la especialización de las células del felógeno y sustituye en este caso la epidermis para reforzar las partes de la planta que crecen en grosor.
El suber presenta unos orificios denominados lenticelas y estos orificios son por donde los tejidos adyacentes intercambian los gases, ¿no? Listo. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta? No, licenciada, ¿Ya todo claro o nada claro? todo claro. Todo claro. Ya listo. Seguimos entonces. Vamos a hablar sobre las parénquimas. Mis parénquimas son otro tipo de tejido. Mis parénquimas son tejidos que dan cuerpo a las distintas partes de la planta y a la vez, en este caso, que se especializan en funciones diversas, ¿no? Mis parénquimas. Repito, en este caso son tejidos que dan cuerpo a las distintas partes de la planta y a la vez también que se especializan en funciones diversas. Sus células son vivas, en este caso son grandes, con numerosas vacuolas y cloroplastos. La pared celular en este caso está bien desarrollada. Dicho esto, según la función, a los parénquimos se les los clasifica en la primera clasificación que tienen es el clorofílico y de reserva es el otro, ¿no? Repito en este caso. Según la función, a los parénquimas los clasificamos en clorofílico y también de reserva, que ya voy a hablar a continuación. En cuanto a mi clorofílico, que recuerden que según la función, mis parénquimas se clasifican en clorofilo, las cuales es el principal tejido fotosintético. Por ello, sus células contienen abundantes cloroplastos. Se clasifican, o se localizan, perdón, y se clasifican primero se localizan en las partes verdes y en esto se clasifican en las hojas y en los tallos herbáceos. Y en cuanto a mi clorofílico, nosotros distinguimos dos capas. La capa más próxima a la epidermis está formada por el parénquima clorofílico en empalizada, que tiene células en este caso prismáticas y son muy juntas, ¿no? Son muy juntas estas células prismáticas. Para así un aprovechamiento más eficaz de la luz. Al momento de ser muy juntas, pues aprovechan de una forma eficaz la luz. Y la segunda capa que tenemos en el clorofílico es la parénquima clorofílico lagunar. Esta parénquima clorofílico lagunar está formada por células más redondeadas que dejan huecos entre unas y otras. Miren, en este caso nuestra capa llamada parénquima clorofílico lagunar tiene o deja huecos entre unas y otras capas. En cambio, en mi parénquima clorofílico en empalizada, todas nuestras células están muy juntas. Por eso es que tienen dos capas, ¿no? La primera está muy junta y la segunda, pues, en este caso sí dejan huecos entre unas y otras. Y por estos huecos que dejan nuestra parénquima clorofílico lagunar, circulan gases como el CO2 o el oxígeno y el vapor de agua, ¿no? En nuestras plantitas. Repito, en este caso, como mencionaba, la capa más próxima a la epidermis está formada por la parénquima clorofílico en empalizada. ¿Qué, perdón, qué decía yo de la parénquima clorofílico en empalizada? Pues decía que tienen células prismáticas que están muy juntas. Al estar muy juntas, pues aprovechan de una manera eficaz la luz. En cambio, la parénquima clorofílico la parénquima clorofílico lagunar, en cambio, ella forma las células más redondeadas que dejan huecos entre unas y otras.
Estos huecos, recuerden que les digo que sirve para circular gases como el CO2 y el oxígeno, y también el vapor de agua. Listo. Recuerden que yo tengo dos capas. ¿Cuáles son las capas que tengo en cuanto a mi clorofílico? ¿Cuáles son mis capas? Tengo dos capas, ¿no? Tengo la parénquima clorofílico empalizada y la parénquima clorofílico lagunar. Estas son mis dos capas que yo distingo en cuanto a mi clorofílico. Y recuerden que mi clorofílico es según la función de las parénquimas. Se clasifica en clorofílico y mi clorofílico tiene dos capas. La parénquima clorofílico en empalizada, que mencionaba que estaba muy junta, en este caso las células, y por eso aprovechan de una manera eficaz la luz. En cambio, la parénquima clorofílico lagunar decía que las células dejan huecos entre unas y otras, y por ello circulan gases como el CO2, el oxígeno y el vapor de agua. Listo. Entonces, dicho esto, ¿cuáles han sido mis dos capas del clorofílico? El parénquima cloríflico en empalizada y el parénquima cloríflico en lagunar. Sí, muy bien. Tengo yo entonces mis dos capas en cuanto a mi clorofílico. Muy bien. Vamos ahora. Recuerden que estamos hablando de las parénquimas, ¿no? Y tenemos finalmente al de reserva. El de reserva, en este caso, son células que tienen grandes vacuolas que acumulan productos elaborados por la planta. ¿Qué productos mencionamos? Pues puede ser el almidón, los disacáridos, los ácidos y más. Estas vacuolas se localizan en ciertos órganos específicos como los tubérculos. En los tubérculos tengo yo en el mencionado de reserva, que en este caso son células que tienen grandes vacuolas que acumulan productos, en este caso elaborados por la planta, ¿no? Y estos se localizan en plantitas como los tubérculos. Listo. Ejemplos de tubérculos. ¿Quién me dice un ejemplo de un tubérculo? ¿Ve cómo dijo Liz? Ejemplos de tubérculos. La zanahoria? Ya, la zanahoria, la papa, la yuca. En este caso tengo yo tubérculos, ¿no? ¿Qué menciono yo? Que los de reserva, en este caso, se localizan en ciertos tubérculos. Recuerden que los de reserva eran células que tienen grandes vacuolas que acumulan productos elaborados por la planta. Los productos eran el almidón, los disacáridos, los ácidos y entre otros, ¿no?
Ya listo. Vamos ahora a la siguiente. Vamos a, en este caso, culminalizar con los tejidos de sostén. Mis tejidos de sostén, como su nombre mismo lo dice, confiere a la planta solidez y consistencia. Mis tejidos de sostén están formados por células de paredes gruesas y adosadas estrechamente. En mis tejidos de sostén existen dos tipos. Existe la colénquima y la esclerénquima. Repito, mis tejidos de sostén confieren a la planta solidez y constancia. Existen dos tipos de tejidos de sostén, colénquima y esclerénquima. Mi colénquima lo constituyen células vivas que han engrosado los ángulos de sus paredes celulares. Y en este caso, como engrosan los ángulos de las paredes celulares, pues se utilizan como depósitos de celulosa. Esto le confiere gran resistencia, ¿no? Y así a la vez también flexibilidad. Como tengo depósitos de celulosa, como menciono, pues confiere a mi plantita resistencia y flexibilidad. Mi colénquima se localiza en las partes de la planta que están en crecimiento. Mi esclerénquima, en cambio, que es mi segundo tipo, está formado por células muertas que han sufrido un proceso de lignificación y estas se localizan en las cáscaras de algunos frutos, como las nueces o fibras flexibles, como el limo o el cáñamo, ¿no? Repito en cuanto a los tejidos de sostén. Mis tejidos de sostén confieren a la planta solidez y constancia y están formados por dos tipos, micolénquima y mesclerénquima. Micolénquima constituyen células vivas que han engrosado los ángulos de las paredes celulares y así nosotros podemos colocar los depósitos de celulosa. La celulosa que decíamos que confiere a la planta, confiere resistencia y flexibilidad y se localiza en las partes de la planta que están en crecimiento. La esclerénquima están formados por células muertas que han sufrido un proceso de lignificación y se localizan en la cáscara de algunos frutos como las nueces o en fibras flexibles como el limo y el cáñamo, ¿no? Listo, tal vez tienen alguna duda, alguna inquietud. No, Licen. En cuanto a los tejidos de sostén, tenemos dos. ¿Cuáles son estos dos tipos? Hola. El colénquima y el esclerénquima. Muy bien. Recuerden que el colénquima constituyen células vivas y el esclerénquima están formadas por células muertas. Micolénquima, que son por células vivas, recuerden que sirven como depósito de celulosa. La celulosa que confiere a mi plantita confiere resistencia y flexibilidad. Mi esclerénquima, en cambio, están formadas por células muertas que han sufrido un proceso de lignificación. Y mencionábamos a frutos como las nueces o fibras flexibles, ¿no? Listo. Por hoy nos quedaríamos hasta aquí. Ya voy a colocarles el video, la tarea. Y pues nada, no se olviden de seguir subiendo las tareas y tal vez tienen tareas pendientes, súbanlas. Y recuerden que hoy ya tienen un deber más para la siguiente semana, ¿no? Listo. Esto sería todo por la clase del día de hoy. Hasta luego con todos. Que tengan una buena tarde.